Seguimos compartiendo con todas y todos ustedes el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero referido a los principios básicos de la doctrina peronista. Doctrina peronista o justicialismo que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar siempre los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Doctrina peronista, justicialismo, que en mi opinión es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial que hoy nos azota en el país, en muchos países latinoamericanos y casi en todo Occidente. Vamos a terminar hoy con el tema 2 de doctrina peronista. El tema 1 es su definición, que tratamos de contribuir a su comprensión hablando del sentido, el significado y la importancia de la definición. El tema 2 de doctrina son las 20 verdades del peronismo, anunciadas por el general Perón el 17 de octubre de 1950, en la que nos sugiere de la siguiente manera lo que deberíamos hacer nosotros con estas 20 verdades que él nos dejó. Y nos lo decía de esta manera: estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. El justicialismo es la doctrina peronista, y cuando habla de justicialismo peronista quiere decir que la primera realización de esa doctrina fue la peronista. He querido reunirlas así para que cada uno y cada una de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practique, para que viva feliz según ellas, y también para que muera feliz en su defensa si fuera necesario. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias y hagamos lo que el general Perón nos pide o nos pidió cuando en la Plaza de Mayo anunció las 20 verdades peronistas. Y empezamos entonces con la 17ª verdad del justicialismo peronista, que reza lo siguiente. Como siempre, recuerdo que esta explicación de las verdades la saqué de la revista Mundo Peronista, en este caso el número 76, del 15 de noviembre de 1954. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. En mi humilde opinión, esta es la mejor explicación de el sentido, el significado y la importancia que tiene en la definición de doctrina peronista cuando decimos que el peronismo tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo. La felicidad del pueblo no es más que esto, realizar la justicia social que da a cada persona, a cada ser humano, a cada hombre y a cada mujer del país su derecho, todos, la posibilidad del ejercicio de todos sus derechos en función social, como es todo en el peronismo. La posibilidad quiere decir esto de la realización personal como cada uno entienda que la debe hacer.
Y vamos a ver la explicación que de esta verdad nos legaron los compañeros del primer peronismo a través de la escuela superior. Queremos realizar la comunidad, un tema importantísimo y demasiado olvidado en nuestros días. Realizar la comunidad. Hoy encontré un texto que después voy a tratar de compartir con ustedes referido a este tema. La doctrina peronista no solo considera al hombre individualmente, sino en sus relaciones con otros hombres. Es humanista y a la vez social. Armoniza los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Perón quiere que cada uno de nosotros realicemos los fines que individualmente nos propongamos y quiere brindarnos la oportunidad para que los realicemos mejor que nunca. Esto es el sentido, el significado de la felicidad del pueblo. Perón quiere que cada uno de nosotros realicemos los fines que individualmente nos propongamos, libre y voluntariamente. Y quiere brindarnos la oportunidad para que los realicemos mejor que nunca. Pero nuestro conductor muestra que esos mismos propósitos solo se pueden lograr cuando también se realiza la comunidad. Es así nomás. Y si no, veamos la triste historia de la Argentina de 2019, porque los peronistas no nos dimos cuenta en el 2015, cuando perdimos las elecciones, que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, y unos fueron por un lado, otros fueron por otro, y gracias a Dios ahora pareciera que estamos entendiendo todos la importancia de la unidad de la comunidad. O sea, nuestro conductor muestra que esos mismos propósitos solo se pueden lograr cuando también se realiza la comunidad. Una actitud y un sistema, el individualismo, renuncian a realizar la comunidad. Los liberales y neoliberales que hoy nos gobiernan renuncian a realizar la comunidad, es así nomás. Y ahora que estamos en unos días de mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, se nota más el desprecio total por el ser humano que esta gente cipaya y vende patria tiene en la ciudad de Buenos Aires y en el país. Además de quitar el trabajo a miles de argentinos, de rebajarnos los sueldos a casi todos, o reducirlo a la mitad en dólares, etcétera, etcétera, renuncian a realizar la comunidad. ¿Para qué va a intervenir el hombre? Afirman, en cosas que se arreglan solas. Sí, miren que solas se arreglan. Los individualistas o neoliberales hablan de un cierto equilibrio natural que se impone por más que los hombres actúen como si vinieran aislados. Famoso mercado. Ya podemos juzgar ese equilibrio natural por sus consecuencias. Una opresión indigna del pueblo y del hombre en lo espiritual y en lo material. En las dos cosas, en lo espiritual y en lo material. Opresión indigna del pueblo y del hombre y la mujer en lo espiritual y en lo material. Es imposible renunciar a realizar la comunidad, nos dicen los primeros peronistas. Es imposible renunciar a realizar la comunidad, porque entonces consentiríamos en renunciar al hombre, a la mujer, admitiendo que se puede oprimir y sumergir al hombre o a la mujer. No es cierto que las cosas se arreglan solas. El equilibrio no es natural, sino que se consigue con el esfuerzo y la dedicación de todos.
no pueden tampoco los hombres y las mujeres vivir y actuar como si estuvieran solos, porque ello significa aceptar el egoísmo y negar la solidaridad social. Que a esta gente le importa 3 cominos. El peronismo quiere realizar la comunidad para dignificar al hombre y a la mujer. Lo toma como una misión, como una tarea específica. Es su vocación misma, humana y cristiana. Por otro lado, la solidaridad es un deber. La solidaridad es un deber. Perón quiere que cada cual sea el artífice responsable, plenamente responsable de su propio destino. Perón quiere que la comunidad cumpla con el hombre, permitiéndole la posibilidad del ejercicio de todos sus derechos para que cada hombre y cada mujer pueda realizarse como ser humano, como persona, en lo que libre y voluntariamente quiera y de la forma que libre y voluntariamente quiera. Porque no puede ser responsable absoluto de su destino aquel a quien la comunidad sumerge. Es así nomás, como nos está pasando ahora con cientos de personas en las calles, en situación de calle. No puede ser responsable absoluto de su destino aquel a quien la comunidad sumerge. La comunidad debe ofrecer al hombre todos los medios que necesite, al hombre y a la mujer, todos los medios que necesite para que sea lo que él debe ser. Realizar la comunidad quiere decir llegar a crear esa comunidad. Una comunidad para el hombre y para la mujer. Si la comunidad se organiza en base al derecho individual absoluto, fracasarían el hombre, la mujer y la comunidad, porque no serviría para el hombre, para la mujer ni para la comunidad. Y es lo que sucede en un sector del mundo actual. El hombre debe ejercer sus derechos individuales, pero no puede prescindir de los demás. Por eso es necesaria la justicia social, que le da su derecho en función social. No se trata simplemente de que mi derecho termine donde empieza el derecho ajeno. Con eso no digo que tenemos el deber de colaborar con los demás. No afirmo que la solidaridad es un deber. Los peronistas queremos emplear el derecho individual y la libertad individual que nos pertenecen por ser hombres y mujeres para hacer el bien de los demás, para hacer el bien de los demás. Nuestra justicia social no es un sistema impuesto desde afuera. No es una fuerza ajena al hombre, a la mujer y a sus sentimientos. Nace de su persuasión, por un impulso de generosidad. La justicia social peronista, por ser humana y por ser cristiana, por ser no solo predicada, sino una realidad viva, un ejemplo que arrastra, es la única que puede triunfar. Vamos a ver entonces cómo se realiza la justicia social. La justicia social representará también el triunfo del hombre frente a quienes pretenden no organizar la comunidad para que sirva al hombre y a la mujer, sino organizar al hombre y a la mujer para someterlo a la comunidad. Esa actitud es también hostil al hombre y a la mujer. Como el individualismo que hoy nos gobierna, el colectivismo también es un sistema para oprimir a una masa sumergida mediante el poder del Estado. Su error básico es olvidar el sentido humano y cristiano de la comunidad, que es el de hacer posible que el hombre realice mejor sus fines individuales, dentro
de una sociedad donde todos sean para uno y uno para todos. Qué olvidado tenemos esto. Todos, donde todos sean para uno y uno para todos, y donde la pérdida de los derechos de uno solo de nuestra comunidad nos debería doler a todos de forma solidaria. Todos para uno y uno para todos. Hasta que no entendamos eso, me parece que nos va a ser muy, muy difícil tener un gobierno nacional y popular permanente, de manera que podamos realizar nuestra revolución en paz por mucho tiempo. El peronismo realiza la justicia social fundamentalmente en tres formas que están expresadas en el esquema de la doctrina peronista que hemos tratado de compartir con ustedes sintéticamente. Las tres formas a través de las cuales se realiza la justicia social. Y miren ustedes lo que entienden los Perón y los primeros peronistas por la realización de la justicia social. Elevando la cultura social para crear una conciencia social, merced a la cual los hombres y mujeres no luchen, sino colaboren para llegar al bien de todos, que es el bien de la comunidad. Dicho de otra manera, como decía Evita, para convertir a la masa en pueblo. La masa sin conciencia política, sin organización política y sin personalidad política, convertirla en pueblo, como fueron los argentinos del 17 de octubre, con conciencia política y social, con organización social y con personalidad social, de manera que en un solo día se reunieron más de 1 millón de personas y no se fueron de la Plaza de Mayo hasta las 11 de la noche. Eso es tener conciencia social, organización social y personalidad social. Porque Perón se había encargado de elevar la cultura social a través de los trabajadores desde el 43 al 45. Y ya vamos a ver al final, y él nos va a explicar por qué pasó eso. La segunda tarea, la segunda forma de la justicia social es dignificando el trabajo, es decir, valorizando al trabajador y al sentido humano de su labor dentro de la sociedad como factor vital en la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Dignificando el trabajo y al trabajador. Tercera forma de realización de la justicia social, humanizando el capital, es decir, suprimiendo la explotación del hombre por el hombre. Eso significa humanizar el capital en el peronismo, suprimir la explotación del hombre por el hombre y convirtiendo al hombre y a la mujer de empresa y al Estado mismo en colaboradores que realizan juntos y con igual dignidad una obra de bien común, Resumiendo entonces, la doctrina peronista en lo económico tiene como bandera la justicia social. En lo político tiene como bandera la soberanía política, y en lo social tiene como bandera la justicia social, armonizando los derechos del individuo con los derechos de la comunidad. Por otro lado, la elevación de la cultura del pueblo, la dignificación del trabajo y la humanización del capital son las formas, como decíamos recién, de realización de la justicia social. Seguimos con la verdad 18ª del justicialismo peronista. Este tema del justicialismo peronista a mí me evocó
la idea de expresar al justicialismo kirchnerista como la segunda realización del justicialismo o doctrina peronista. La primera realización fue la peronista y la segunda, a mi humilde opinión, ha sido la kirchnerista. Y más adelante seguramente, y ojalá seamos capaces de transmitirlo a otros países, puede haber realizaciones de la doctrina peronista o justicialismo en otras latitudes y con otros nombres. Entonces, la verdad número 18 nos dice que queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Las tres banderas insustituibles del peronismo. Los tres caminos a través de los cuales Perón consiguió la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. La verdad de un pueblo. Mi verdad no es la verdad de un hombre, sino la verdad de un pueblo, nos dijo Perón. En efecto, Perón, cuando señaló que las tres banderas del justicialismo son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, estaba señalando los objetivos de todo el pueblo de nuestra patria, como lo dice en Conducción Política muy clarito. ¿Qué argentino podría oponerse a la justicia social, a la independencia económica y a la soberanía política de su patria? Quien se opusiera solo merecería el nombre de traidor a la patria, como son los que hoy nos gobiernan en la República Argentina. Un jueves 4 de julio, mira vos, el día de la independencia americana, más de uno estarán ahí, ¿no? 4 de julio de 2019. Repito, quien se opusiera a la justicia social, a la independencia económica y a la soberanía política de su patria, merecería el nombre de traidor, como merecen los que hoy nos gobiernan, que no respetan ni la justicia social, ni la independencia económica, ni la soberanía política de nuestra patria. Hasta los enemigos de Perón emplearon en su propaganda política las tres banderas peronistas. No pudieron sustraerse a la voluntad del pueblo, no pudieron resistir a la luz de su verdad. Esto nos está mostrando un hecho de importantísima significación. El pueblo argentino, por obra de Perón, puede más que los políticos o que muchos políticos. Siempre y cuando nosotros transmitamos al conjunto del pueblo, como hizo Perón de muchísimas maneras, personalmente y después a través de la Escuela Superior Peronista, de las escuelas regionales, de las unidades básicas, a través de la revista Mundo Peronista, de las escuelas sindicales, etcétera, 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 con un solo plan para el conjunto del movimiento. El pueblo argentino, por obra de Perón, va a poder más que los políticos opuestos a nuestros anhelos e ideales. Y esto es algo completamente inusitado en la historia de nuestra vida política. Lo que pasó con Perón en su primer gobierno fue realmente completamente inusitado. Hasta que llegó Perón, el pueblo, mejor dicho, nuestras masas, porque aún no habían adquirido la conciencia social que ahora tienen, están hablando en 1954, estaba a merced de la arbitrariedad de los caudillos y los caciques. Ahora estamos bajo la arbitrariedad del Fondo Monetario Internacional y de las corporaciones nacionales e internacionales, mucho más fulera la cosa, decimos en Entre Ríos. Ya nadie puede engañar al pueblo. Perón ha interpretado el sentir, el querer del pueblo. Ha planteado claramente cuáles son los problemas del pueblo en el orden social, económico, político y cultural. Y más aún,
ha enseñado a verlos y ha enseñado a todos a comprenderlos. Repito, ha enseñado. Por eso el pueblo le ha respondido. Porque si no enseñamos, no nos pueden responder. Porque nadie quiere ni valora lo que no conoce. Ya nadie puede engañar al pueblo, nadie podía, nadie podía. En 2015 pudieron. Ya nadie puede engañar al pueblo. El pueblo no puede apoyar a nadie que no sustente la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Tal era la conciencia que tenían los primeros peronistas debido a la tarea que había realizado Perón y los militantes de aquella época, transmitiendo a todos los militantes y al conjunto del pueblo nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal. Tarea que deberíamos nosotros empezar de una vez por todas. Por eso insisto permanentemente ante quien me quiera escuchar la necesidad de recrear la escuela superior, una escuela igual, mejor a la escuela superior peronista que existió entre 1951 y 1955, que tenía 9 materias que debían estudiar todos los dirigentes y militantes del movimiento nacional y que además estaba a través de la revista Mundo Peronista al alcance de todo el pueblo a través de las unidades básicas. Es que el pueblo no se deja convencer por las palabras solas sin ver las realizaciones. Eso sí le explicamos bien cómo son nuestras realizaciones y fruto de qué son, porque si no tampoco. Porque cuando del 2003 al 2015 hicimos un montón de realizaciones, no las explicamos, no le dijimos a la gente de dónde venía, ni por qué, ni para qué, y muchos que habían recibido la jubilación, el abuelo había recibido la jubilación del gobierno, la hija tenía la asignación universal por hijo, el chico había recibido la NEU, y por no saber de dónde venían, ni por qué, ni para qué, muchos votaron en contra de ese proyecto político. Es que el pueblo no se deja convencer por las palabras solas, sin ver las realizaciones, siempre y cuando se las explique. Nuestro pueblo tiene ante sus ojos las realizaciones peronistas y también tiene muy buen recuerdo de las realizaciones de los enemigos de Perón. Nos habíamos olvidado en el 2015. Ahora sí creo que el conjunto del pueblo se ha dado cuenta de las realizaciones de los enemigos del pueblo, de los enemigos de Perón y de los enemigos del pueblo. La entrega total de la patria al capitalismo, la opresión espiritual y material del pueblo y el fraude al que estamos siendo sometidos son las realizaciones de los enemigos del pueblo que hoy nos gobiernan. Es así nomás. También el pueblo sabe que los políticos jamás cumplieron, los políticos anteriores al peronismo, jamás cumplieron sus promesas. Y que tampoco van a realizar la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, como nos está pasando lamentablemente ahora en 2019. Vamos a ver 3 objetivos cumplidos. En primer lugar, esos 3 objetivos arriba señalados y que están en la definición de doctrina peronista ya son un hecho cumplido. Estamos sí en 1954. Eran un hecho cumplido la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. ¿Qué pretenden entonces realizar los enemigos de Perón, que se disfrazan de amigos del pueblo? Y precisamente ahora, después que Perón ha proclamado y realizado esos objetivos, se les ocurre a estos señores venir a realizarlos.
Perón cuando dice una cosa, la hace. Y eso lo sabe muy bien el pueblo. Si no sabíamos todo lo que lo conocimos, es así. Igual que sabemos que, por lo menos en mi concepto, Néstor y Cristina tampoco nunca nos engañaron, hicieron mucho más de lo que nos prometieron. Nuestro conductor, el general Perón, ha dicho que lo sublime de las doctrinas, lo sublime de los principios y lo sublime de las virtudes no está en su enunciado, sino en su realización. Una doctrina para realizar, claro, tenemos una doctrina para realizar, tenemos un proyecto político, tenemos una causa, un ideal. La doctrina peronista no es una doctrina para decirla simplemente, es una doctrina para realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por eso Perón no se limita en la verdad peronista que comentamos a expresar lo grande que es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. El peronismo se propone realizar objetivos concretos. La doctrina es incompleta sin su ejecución. Y hay que el conductor diga que queremos y queremos no solo la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, sino una Argentina socialmente justa, una Argentina económicamente libre y una Argentina políticamente soberana, de pies a cabeza. En las verdades peronistas que se refieren a lo social, a lo económico y a lo político, no se habla simplemente de una doctrina social, de una doctrina económica, de una doctrina política, sino del peronismo como doctrina social, económica y política, y del peronismo como doctrina que realiza objetivos sociales, económicos y políticos. Qué distinto a teorizar, Porque el peronismo es una fuerza humana y popular, es así nomás, mal que le pese a alguno. El peronismo es una fuerza, una energía humana y popular, que nace de la personalidad misma del pueblo y por eso es una voluntad de realización. El peronismo, muy buena definición, no había caído yo en esa definición del peronismo, es una voluntad de realización, es así nomás. Otros le dicen, para bajarnos el precio, que nos interesa solo el poder, pero el peronismo es una voluntad de realización de la felicidad del pueblo y de la grandeza de la patria. En el peronismo no hay divorcio entre decir y hacer, entre doctrina y realización. Si la doctrina, como dice Perón, señala una orientación, una gran orientación espiritual, como llama él, esa doctrina es un cauce para la acción, es una vía para la ejecución. Una orientación general, dice él, que tiene muy distintas posibilidades de realización. Nadie señala un camino vanamente. La orientación doctrinaria ha sido enunciada para que el pueblo la siga, y para que la siga por persuasión, libre y voluntariamente, porque es una doctrina de conducción y no de mando, ya que el pueblo la hace suya y no se le impone desde afuera. Si se la transmitimos, si se la enseñamos, si la compartimos con el conjunto del pueblo. Si no, es muy difícil, compañeras y compañeros. El peronismo es, en el fondo de las cosas, un estilo de vida. Es una doctrina en ejercicio. Porque, vamos a repetirlo esto, nadie señala un camino vanamente. La orientación doctrinaria ha sido enunciada para que el pueblo la siga, y para que la siga por persuasión, porque es una doctrina de conducción y no de mando, ya que el pueblo la hace suya y no se le impone desde afuera.
El peronismo es, en el fondo de las cosas, un estilo de vida. Es una doctrina en ejercicio. Es un modo de vivir mismo del pueblo de la nueva Argentina, donde la solidaridad debería ser lo fundamental, como dijimos antes. Es el modo de realizar lo que el pueblo quiere, y como el pueblo quiere que se haga, debería ser eso. La verdad de Perón se ha convertido hoy en la verdad nacional. Estamos hablando de 1954, ¿no? La doctrina peronista es la filosofía de la acción y para la acción de la nación. El peronismo, Perón propuso todo para el conjunto de los argentinos. Perón siempre tomó a la Argentina, a los argentinos, como una unidad, como una sola organización, y para él la doctrina era el alma colectiva de la nación. Tomando a la nación como un cuerpo, él decía que la doctrina peronista es el alma colectiva de la nación. La doctrina peronista es la filosofía de la acción y para la acción de la nación entera. Por eso es doctrina nacional, es la única doctrina nacional que por lo menos yo conozco. Vamos a ver la anteúltima verdad del peronismo, que está en el número 78 de la revista Mundo Peronista del 15 de diciembre del 54. Constituimos, dice la verdad 19ª, constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Repito, constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Vamos a ver qué explicación nos dan de esto los primeros peronistas. Gobierno centralizado. ¿Cómo actuaba el gobierno de la República antes de Perón? Naturalmente queremos decir, eso que llamaban gobierno, pues distaba mucho de ser un verdadero gobierno, como entendemos que según la doctrina peronista debe ser, gobierno de conducción. Mediante una medida de gobierno se crearon, por ejemplo, juntas reguladoras de la producción y nunca llegaron a regular nada, como hacen los que hoy no gobiernan. No regulan, ni rigen, ni controlan, ni la luz siquiera. Con respecto a los transportes, en Buenos Aires se los entregaron a capitales foráneos, a los ingleses, y así despojaron al pueblo. Antes de Perón están hablando. Por otra parte, crearon una flota mercante oficial, pero esa es flota mercante, podría haber soportado la presión del capitalismo internacional una vez terminada la guerra. Perdón, acá es flota. Evidentemente que no, sin realizar la independencia económica integral. La política del gobierno era inoperante e inconsecuente como la de hoy. Si hasta parecía que los hombres de gobierno no gobernaban un mismo país con intereses y necesidades comunes, sino cosas distintas. Ven, compañeros, que no hay nada nuevo bajo el sol, que son exactamente los mismos y la misma metodología y la misma forma de ser. Tenían piedra libre para todo, con tal de no tocar los sagrados intereses de la oligarquía y el capitalismo, y de los amigos de ellos, incluso para realizar, a pesar del país, las ideas que traían al gobierno. Es así nomás, no hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo, También el federalismo se había convertido en anarquía.
Están hablando antes de Perón, antes de 43-45. Porque el federalismo auténtico, como lo realiza Perón, no solo respeta los intereses regionales, sino que los fomenta y apoya, sin perder de vista las necesidades del conjunto de la nación. Hoy estaba escuchando por televisión a un senador de una provincia del sur diciendo que este gobierno los había dejado a la deriva, a las economías regionales. En nuestra patria hacía falta un gobierno que no tuviera otro interés que el interés del pueblo y que siguiera en todos sus actos una misma concepción y un criterio orgánico, o sea, organizado. Necesitábamos una doctrina nacional o un proyecto nacional, como lo quieran llamar, que señalara una misma orientación al gobierno, al Estado y al pueblo. Una doctrina que pusiera de acuerdo a todos los gobernantes, pero sobre todo hacía falta un hombre que concibiera y realizara esa doctrina y a la vez que fuera popular. Qué grande, ¿no? Leyendo historia del peronismo y leyendo estas cosas de los primeros peronistas, uno, por lo menos yo, me voy dando cuenta de la grandeza excepcional de lo que fue el primer peronismo y de lo que sigue siendo el proyecto político peronista. Porque los hombres y las mujeres, más que a las ideas, siguen a los hombres y a las mujeres que las encarnan y las confirman con su ejemplo vivo. Es así nomás. Eso es lo humanista, repito, porque los hombres y las mujeres, más que a las ideas, siguen a los hombres y a las mujeres que las encarnan y las confirman con su ejemplo vivo. Eso es lo humanista. Y el pueblo tiene hoy, a ese hombre tenía, al conductor, al general Perón, tenía en ese momento. El conductor trajo al gobierno sus ideas propias. Eso es ser conductor, creador de todo un proyecto político. Pero la verdad del conductor no es simplemente la verdad de un hombre, es la verdad de un pueblo, porque la saca del pueblo, consultando con el pueblo. Por ejemplo, para hacer el primero y el segundo plan quinquenal, Perón, a través de, ¿cómo se llamaba? Creo que asamblea de posguerra, no es asamblea, pero más o menos es así. Un instituto que creó él para planificar su gobierno, y se habla que, o sea, Perón pidió sugerencias a los gobernadores, a los intendentes, a los diputados, a los concejales y al pueblo en general, que diera ideas de lo que querían que hiciera. Y hablan de que recibió por lo menos 100.000 cartas para uno u otro plan quinquenal. Y es verdad, por eso es la verdad de un pueblo. Y ese mismo pueblo depositó en Perón y en los hombres y mujeres del movimiento peronista la responsabilidad plena del gobierno. Vamos a ver a qué se refieren cuando hablamos de Estado organizado. Todos los actos del gobierno de la República se realizan hoy con unidad de concepción. Y a través de esa unidad de concepción, o sea, unidad en las ideas se refiere, unidad en el proyecto, el gobierno imprime unidad de acción al Estado para hacer lo que el pueblo quiere. Para lograr esa unidad de acción, el gobierno peronista coordina las funciones que cumplen los diversos órganos del Estado. La conducción es como la vida, es la vida misma, dice Perón. En el hombre espiritual y corporalmente sano
hay continuidad entre la concepción y la acción, entre el pensamiento y la acción. El hombre ejerce señorío sobre su cuerpo y le da a su vida un sentido moral. Entre el alma y el cuerpo hay una coordinación espiritual dada por la orientación espiritual del hombre. Por otra parte, para que el hombre viva, cada uno de los órganos del cuerpo vivo realiza una función específica, pero coordina con los demás órganos. La coordinación espiritual del Estado la realiza el gobierno a través de la doctrina nacional. Repito, la coordinación espiritual del Estado la realiza el gobierno a través de la doctrina nacional. Otra forma de la coordinación la realiza a través de organismos especializados, ajustando las estructuras de las dependencias que cumplen funciones diversas. Y por último, coordina dependencias que desarrollan las mismas funciones. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de pueblo libre? Porque la doctrina nacional es la doctrina de la comunidad organizada peronista. Ella permite unir en los mismos ideales al gobierno centralizado, al Estado organizado y al pueblo libre. Por eso, en esta hora del pueblo, no hay divorcio entre el gobierno y el Estado por un lado y el pueblo por el otro. No había en aquel momento, hoy es un caos, como dice Cristina. Es así nomás. En la conducción peronista, gobierno, Estado y pueblo constituyen un solo cuerpo con una misma alma, la doctrina nacional, el alma colectiva que yo les decía. Repito, en la conducción peronista, gobierno, Estado y pueblo constituyen un solo cuerpo con una misma alma, que es la doctrina nacional, el proyecto nacional. Las organizaciones del pueblo dentro de la comunidad organizada peronista son absolutamente libres. Y el hecho de que deban hacer suya la doctrina nacional no limita en modo alguno esa libertad. Por el contrario, si esas organizaciones se apartan de la doctrina nacional, dejarían de pertenecer al pueblo. Serían partes muertas del cuerpo popular. Como hay tantas. La subordinación a los principios de la doctrina nacional no es impuesta desde afuera. Es fruto de la libre decisión del pueblo. Nace en la propia esencia de las organizaciones populares. Y por eso mismo la doctrina nacional no coarta la libertad del pueblo, sino que la perfecciona. Porque la doctrina nacional tiene como finalidad suprema la felicidad de todos y cada uno de los integrantes del pueblo y la grandeza de la nación considerados en conjunto. Por eso la doctrina nacional no coarta la libertad del pueblo, sino que la perfecciona. La perfecciona. Solo el pueblo y sus organizaciones poseen vida propia. No así el gobierno y el Estado que la reciben del pueblo. Este los vivifica y tan es así que la doctrina nacional dice, el gobierno es del pueblo y para el pueblo, cuando es realmente ejercido por el pueblo. Lo cual solo se realiza cuando un pueblo posee conciencia social, organización social y personalidad social. Como dice la doctrina nacional en la parte tercera que vamos a ver más adelante. Y resumiendo entonces, el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen el cuerpo de la comunidad. El alma de la patria es la doctrina nacional. Repito,
El gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen el cuerpo de la comunidad. El alma de la patria es la doctrina nacional. Y acá hacen una especie de resumen, ¿eh? Doctrina nacional igual a alma de la patria. El cuerpo de la patria es el gobierno centralizado, el Estado organizado y las organizaciones libres del pueblo. Y llegamos entonces a la última verdad del peronismo, que dice ni más ni menos que en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Y si no nos convencemos con lo que nos explican los primeros peronistas en este tema, yo les sugiero leer Historia del Peronismo de Eva Perón, y estoy seguro que los va a convencer de que en esta tierra lo mejor que tenemos sigue siendo, ha sido, es y seguirá siendo nuestro pueblo. Disculpen, se cortó la comunicación, pero estamos en la 20ª verdad del peronismo y vamos a continuar a compartirla con todos ustedes, aunque sea esta sola verdad. En esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. En esta tierra, repito, lo mejor que tenemos es el pueblo. Una sola razón bastaría para asegurar que en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo, su humildad, su humildad. La humildad del pueblo no humilla, es humildad que dignifica. Y es la fuente de todas las virtudes del pueblo, como que es la virtud peronista fundamental. La humildad, la virtud peronista fundamental. La humildad nace del amor, que puede decirse que los humildes son los únicos que construyen. El amor abre el alma y hace pura la mirada del corazón. El cristal del amor es el único que transparenta a los demás en su absoluto valor y nos permite leer la realidad ajena en sus propios ojos. La humildad, diríamos, es el sentido de equilibrio que da el amor. Qué hermosa definición, ¿no? No la recordaba yo. La humildad es el sentido de equilibrio que da el amor. Perón, refiriéndose a la humildad del pueblo, nos dijo que resiste a la soberbia porque se fundamenta en el reconocimiento de los valores humanos que lleva al equilibrio difícil pero necesario que consiste en no sentirse más de lo que son ni menos de lo que deben ser. Ese mismo sentido de equilibrio que tiene la humildad es la base de la solidaridad social, porque da a cada hombre conciencia de la razón de su vida y fuerza para realizarlo. Fuerza para realizarlo. La verdad, la virtud fundamental, así la comunidad organizada peronista, o sea, el pueblo, cuerpo y alma de la patria, como afirma la doctrina nacional, está hecha de amor, de humildad y de solidaridad. La humildad lleva también al pueblo a ser generoso, porque la generosidad es un sacrificio de lo propio, sacrificio que dignifica, al valor de los demás. Renunciamos generosamente a lo nuestro porque creemos que nuestro prójimo merece también tenerlo, porque es nuestro hermano y es tan digno como nosotros mismos. Por lo mismo, el humilde es también sincero, porque los demás merecen saber la verdad que poseemos. Y es desinteresado
porque el humilde no es individualista sino justo, ya que reconoce valores humanos a la misma o mayor altura que el valor propio. El pueblo es el único capaz de entregarse a un ideal, por lo menos en la experiencia de Perón y Evita. El pueblo es el único capaz de entregarse a una causa, a un ideal. El pueblo humilde es el único capaz de entregarse a un ideal. Por eso los apóstoles de las grandes causas siempre fueron buscados entre los humildes. Aquí en nuestra tierra fueron los primeros y los únicos que comprendieron y siguieron a Perón. Los humildes supieron asumir la responsabilidad de pueblo cuando hubo que jugarse por Perón. Repito. Los humildes supieron asumir la responsabilidad de pueblo cuando hubo que jugarse por Perón. Fueron y serán ejemplo de argentinos, porque supieron ser peronistas. Y el pueblo que Perón eligió para hacer la historia de la patria fue la comunidad de los y las humildes. El pueblo que nosotros deseamos para realizarnos en la historia de los pueblos, dijo el conductor, ha incorporado a sus ideales que configuran nuestra doctrina nacional el sentido auténtico de la humildad. El sentido auténtico de la humildad. Por otro lado, el pueblo responsable del gobierno. El pueblo responsable del gobierno. Al pueblo está confiada en la Argentina la responsabilidad de la historia y la responsabilidad del gobierno, ya que el gobierno no puede hacer más que lo que el pueblo quiere y la misma doctrina lo dice. El gobierno es del pueblo y para el pueblo, cuando es realmente ejercido por el pueblo. Esta condición solo la realiza un pueblo que posee conciencia social, organización social y personalidad social. Porque si no tiene conciencia social, organización social y personalidad social, no es pueblo sino masa. El mismo general Perón en su conducción política señala cuáles han de ser las condiciones del conductor popular. Para conducir a un pueblo, la primera condición es que haya salido del pueblo, que sienta y piensa como el pueblo, vale decir, que sea como el pueblo. Es así nomás. Y con esto, compañeras y compañeros, llegamos al final de la verdad número 20, pero no quería dejar pasar un hecho que por lo menos para mí es de capital importancia. Y siempre me hice esta pregunta al ver esta fotografía del 17 de octubre del 45. Hay que estar convencido para hacer esto, ¿no? ¿Por quién haría esto usted hoy? ¿Cuál es la razón? Aquellos eran inteligentes y sabios y los actuales no somos así. Perón nos da la explicación de la siguiente manera. Quiero referirme a la masa, nos dice el general. Nosotros quizás seamos en el orden político los únicos políticos que en este país nos hemos dedicado a dar a la masa el sentido y el sentimiento adecuado para la conducción. Que no es ni más ni menos que el sentido y el sentimiento adecuado para la responsabilidad política, para la conciencia política, para la realización de lo común. Por eso nos ha obedecido y han sido posibles un 17 de octubre y un 24 de febrero en las condiciones de adversidad tremenda en que nosotros debimos afrontar esos actos decisivos de la vida del partido peronista. Si la masa no hubiera tenido las condiciones que tuvo cuando el 17 de octubre perdió el comando, perdió la conducción, no hubiera procedido como lo hizo. ¿Por qué lo hizo y cómo lo hizo? Actuó, dice el general don Juan Domingo Perón, actuó por su cuenta, porque ya estaba educada. Inmensa tarea la que tenemos nosotros
con nuestro pueblo para poder realizar, como hizo Perón, otro 17 de octubre, y ojalá algún día nosotros seamos capaces de tener la convicción, la fe, la esperanza y el coraje para hacer lo que hicieron estos compañeros con este tranvía. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana si Dios así lo permite.